Voy a tomar en primera instancia, ustedes van viendo que cada conferencia que está ahí en el tema, en el cronograma, tiene un título. El título de esta conferencia, a mí se me olvidó, será Venciendo la oposición. A mí me parece esto como un programa de gobierno para el señor Petro allá en Colombia, ¿no? Venciendo la oposición. O para Biden, o para Donald Trump, venciendo la oposición. Pero vamos a ver que hay muchas otras cosas. Puede ser venciendo la oposición, venciendo los obstáculos, venciendo las tormentas, venciendo las crisis, venciendo mi vejez, venciendo mis limitaciones. Tomamos desde Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Tomaré solamente, propiamente dicho, 3 versículos. Y me voy a quedar en una última parte de ese versículo. Al atardecer, Jesús les dijo a los discípulos: pasemos a la otra orilla. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca tal como estaba. Otras barcas iban con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que estaban a punto de anegarse. Él se encontraba en popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Palabra de Dios. Sí, muy bien. Yo dije palabra de Dios porque no estaba en la proclamación solemne de la misa en la que decimos palabra del Señor. Pero están muy bien las dos respuestas. Esta casa, como la familia cristiana hoy, como la iglesia católica y también nuestros hermanos no católicos hoy día, como cada uno de nosotros, está llamado por el Señor a ir a la otra orilla. A la otra orilla. La otra orilla, genial, maravillosa, es la ciudad celestial, Jerusalén. Pero en cada día de nuestro acontecer estamos invitados a ir más allá para ir a la otra orilla. Y en ese ir a la otra orilla, ya sea por ejemplo ustedes cuando les encargaron el servicio de consejo aquí o de equipo timón, tienen que ir a la otra orilla. No sé cuánto tiempo se demora la otra orilla, 3 años. 3 años. A usted también ir a la otra orilla es 3 años. Ojalá cada uno sepa que en el camino de la vida va a la otra orilla. Y que cuando llega a la otra orilla puede ser que diga el Señor: ya no te quiero más en este timonel, sino que vas a tomar otra cosa. Y uno decir: qué bueno, le pusieron el trabajo a otro, qué rico, ir a la otra orilla. Pero mientras tanto, tengo que ir a la otra orilla, como el Señor le dijo a Pedro. Cuando después de ese triple confesión de amor, le dice: me seguirás, incluso a donde no quieras. Y allá iba detrás Juanito. Y Pedro se puso: ¿y este por qué sigue? Déjame, yo tengo quién, yo ya sé por dónde van las cosas. El ir a la otra orilla también implica una cosa: entender que mientras voy a otra orilla, hago labor con los demás, genero también servidores, genero líderes, genero pastores, engendro, si puedo decir así como Moisés, engendro hijos en la fe para que sean líderes y continúen llevando al pueblo. Cuando dice alusión a Moisés, recuerden a Moisés en el desierto, que entonces el Señor le dice: ahí está el muchacho Josué, vaya guiándolo. Hasta que llega un momento en que Moisés ve que ellos siguen para la tierra prometida y él se queda allá en la montaña y Josué continúa. Ese es el ir a la otra orilla, ir a la tierra prometida. Pero que sabemos y entendemos que tenemos un espacio y un tiempo. Pero en el ir a la otra orilla, ese ir a la otra orilla, que esta casa se ha sellado o se ha marcado con el inicio de esta casa de oración maravillosa, y que cada uno de ustedes, los de las diversas zonas que vienen, o lugares o regiones, yo no sé definirlo bien, también se han definido, puede tener tempestades.
o podríamos decir obstáculos. Tempestades originadas por, diríamos, 3 tipos de situaciones. Lo que llamamos, según el catecismo, los 3 enemigos del hombre. Mundo, carne y demonio. Bueno, algunos que somos tan malos no decimos que los 3 enemigos del hombre sean mundo, demonio y carne, sino la mujer, que es el demonio metido en un mundo de carne. Pero no se me enojen mujeres, no se me enojen, no se me contenten maridos hablando mal de las mujeres. Pero sí, esas son las realidades que nos van atacando en la vida. El mundo puede ser adversarios, personas que, miren la palabra, adversos. Es diferente a enemigo. El enemigo puede ser un adverso peor. El adverso es, no habla como yo, no piensa como yo y por lo tanto se opone con sus palabras, con sus cosas a mi camino, a mi verso. La palabra adverso es muy linda, que la puedan entender con otra palabra, converso o diverso. Hay mucho, yo lo he dicho en otras predicaciones con carismáticos, hay mucho carismático que va a los congresos no a conversión, sino a diversión, a sentirse bien. Y hay muchos carismáticos adversos que tienen su estilo y quieren que los demás sigan su estilo, y cuando el otro no sigue su estilo, su camino, es el mayor opositor. Incluso a veces en el mismo grupo de consejo o de comunidad o de lo que sea, se vuelven adversos. También podemos tener oponentes. Eso sí, el adverso cuestiona, critica, juzga, pero el oponente sí frena con cosas, incluso se inventa a veces otra cosa para frenar. Eso es lo que podemos encontrar. Podríamos decir más. No voy a hablar de los enemigos, porque a la hora de verdad no tenemos enemigos. Pero también hay otra cosa que puede ser ataque para nosotros. Ya las llamaríamos adversidades, diferente a la persona adversa. Es la adversidad, la situación política de un país. Una de las grandes adversidades que tuvo la Renovación Carismática Católica, que tiene sedes o casas, fue en la pandemia, la falta de llegar gente para ofrendar, para ayudar y todo eso. Y se estaban quebrando, si podemos llamarlo así, ¿no? Se estaban quebrando por la dependencia de estas cosas. Y muchas iglesias también. Iglesias de hermanos separados también se estaban quebrando por la adversidad del mundo. La situación política, situaciones de calamidades de la naturaleza, son adversidades que el cristiano encuentra naturalmente en la vida. Son las tempestades que las debemos saber interpretar y reconocer. Esos son el mundo, que se oponen muchas cosas a nuestra cosa o nos frena la vida, o se vuelve un obstáculo, un límite, que a veces vemos como un muro y difícil de encontrar. Pero también hablamos de mundo, carne y demonio. Y la carne también es un enemigo. Y recuerden que la carne soy yo mismo. Oigan, y lo digo, a muchos no, yo también tengo carne, aunque me vean puro hueso. Pasiones, pataletas, renegón, perezoso, todas esas cosas son la carne. Porfiado de mí mismo, el orgullo, la soberbia que uno puede tener, el ego, eso es carne. O también puede ser el sentimiento de que no, soy muy langaruto, no sirvo para tal cosa, no aprendo nada, me dio el COVID y me quedé como medio atravesado, una enfermedad que me dio
Y una de las grandes adversidades de la carne para nosotros es el cansancio o también el otoño. El cansancio es la fatiga que puede tener toda persona cuando está remando mar adentro para pasar a la otra orilla. Pero el otoño es lo que llamamos la vejez. Y no sabemos enfrentar la vejez. Y hay líderes otoñales que no quieren entender que ya tienen otra forma de cantar en el gallinero. Tenemos que entender eso. Y en vez de renegar, ya no sirvo, ya no puedo. A ver, cómo el gallo canta de un modo diferente. Pero esa es una adversidad de la vida, de mi carne. Eso es un enemigo de mi carne. Destruye incluso mucho en nuestra vida espiritual. Si no sé enfrentar mi otoño. Mejor decir otoño que vejez, ¿cierto? Ya se están contentando aquí las cuchas que tienen arrugas, ¿cierto? Sí, el otoño. Y en verdad, en estos días hablaba con alguien y qué necesario, aquí entre nos, me salgo un poquito del tema un minuto, es cómo es de necesario hacerle un retiro espiritual a los que están ya en el otoño, para que lo entiendan y dejen de ser cascarrabias y canzones. Y pasen sabroso su otoño, lo bailen, lo gocen. Porque es que nos volvemos, y peor cuando el hombre es jubilado. El hombre jubilado es lo más horrible que pueda tener una familia en la casa, ¿cierto? Díganlo, mujeres, tranquilas, díganlo. Uy, se vuelven pero requeñeques. Luis, no mire para allá, que esto también para usted. Entonces, es poder mirar esa situación. La carne. Pero hay otro más al que le damos mucha importancia. El diablo, el demonio. Ese también genera dificultades, genera sus cosas y nos hace tener momentos de crisis. Pero peor si son el mundo y la carne. Porque si usted es un cristiano convencido, le pelea al diablo o no se deja tocar de ese cochino. Pero si usted no es un cristiano que no entiende las otras cosas que hay, entonces se deja golpear de las cosas que hay. Por eso, recordemos que los discípulos en la tempestad, en la crisis, inmediatamente van donde Jesús y hacen una cosa que a mí me fascina. Le recriminan. ¿Cómo es que nos vas a dejar perecer? Son fabulosos los creyentes o los discípulos que le pelean un poquito al Señor. ¿Se acuerdan de doña Marta? La de Betania. Ustedes estuvieron allá, se les nota por la cara, ¿cierto? Doña Marta recriminó 2 veces al Señor Jesús. Maestro, mire esa vaga de mi hermana, de sentada ahí solamente como carismática, viendo y no trabaja. No estaba hablando de ustedes, tranquilos. ¿Cierto? Y luego, o en otra oportunidad, le vuelve a recriminar. Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Oiga, tenía algo tan bonito, Marta. Porque uno recrimina porque tiene confianza. Si hubieras estado aquí, le estaba diciendo, yo confío en usted, no se me pierda, mi hijito. Usted es mi pana. Yo puedo estar seguro que usted, cuando yo le pido algo, me lo concede. Pero si está demorando mucho, el recriminar de Marta también lo tiene María, la de Betania, la hermanita, también en aquel día en que está muerto su hermano Lázaro. Si hubieras estado aquí. Y Pedro en la barca tiene tanta confianza en Jesús que también se atreve a regañarlo. Señor, ¿cómo es posible que nos dejes morir? O sea que en esta recriminación hay un toquecito bonito de la persona que ya ha acogido a Jesús y le tiene confianza. Pero hemos de mirar las actitudes que tenemos nosotros o que usualmente tiene la gente, porque aquí no estoy hablando de ustedes tan santos, sino de la gente que no es tan santa como ustedes, ¿cierto? Ellos me conocen muy bien, ellos me han visto que cuando yo vengo a Quito, yo hablo de la gente de Colombia.
Y cuando estoy en Colombia hablo de los de Quito, ¿cierto? Es así. Pero entonces, sí, están contentos de que hable de ustedes después. Espere lo que yo voy a hablar de Colombia para que se digan, no hable de nosotros. ¿Cuáles aptitudes usualmente tenemos ante los obstáculos? La primera actitud la recuerdo con aquellos hombres que Moisés envió a mirar cómo estaba la tierra prometida. Eso está en Números capítulo 14. Y entonces ellos llegan con un montón de frutos, pero en vez de decir, esto es muy bueno, dicen, hay unos hombres muy grandes. Eso lo llamo yo goliatizar. A mí me gustan crear verbos especiales, ¿no? Goliatizar es que magnificar el peligro, magnificar la obra de un modo tal que espantamos. Es que no podemos llegar, es que las cosas son muy difíciles, esa casa no la podemos pagar, ese trabajo no lo podemos hacer, no podemos, con ese equipo que tengo no hay jóvenes para esta cosa, y goliatizamos, magnificamos el problema. Las mujeres son muy expertas para eso, en las casas, ¿cierto? Les mueven un mueble y goliatizan. ¿Por qué me movieron esa silla? Esa silla estaba siempre ahí. Y los hombres también magnificamos. La primera. Cuando yo goliatizo, inmediatamente, ¿qué puede ocurrir? Me quejo. Es que, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Es que y entonces, al quejarme, culpabilizo. Busco culpable. ¡Usted! Ese es un proceso tan especial y que cada uno de ustedes valdría la pena se revisara hoy. No espere para mañana, desde ya. Póngalo para usted. Móntese el guante usted. ¿Cómo usted se pone? Primero magnifica, después o culpabiliza o se queja. ¿A mí por qué me pasa esto? ¿Por qué me tocan estas cosas? ¿Por qué me dan? Se queja. Y a veces quejando se construye más. Pero después de quejarse, puede ser, y culpabilizar, puede ser que tome otra actitud. ¿Se acuerdan de Moisés cuando encontró a su pueblo que estaba haciendo adoración de ídolos? Y que acababa de venir con el Señor y venía con las tablas de la ley. Se parece a algunas señoras cuando llegan después de misa que acaban de comulgar, ¿cierto? Y que encuentra la casa vuelta a un desorden. Moisés quebró las tablas, perdió la comunión. Como ustedes han perdido la comunión tantas veces, ¿cierto? Quebrar las tablas, violentarse. ¿O se acuerdan? Los maridos, acuérdense de Pedro en el huerto de los olivos, cuando agarran al Señor. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Cortó oreja. Fundó la Asociación Mundial de los Toreros, ¿cierto? Cortó oreja. Los hombres somos muy buenos para eso. Somos buenos porque nos volvemos violentos y ¡pac! Cortamos y tiramos a la violencia. Y otra última, para no cansarles, porque ya creo que se me fue el tiempo, ¿no? Para no cansarles, la última es renegar. Y esas somos expertos. Renegamos de todo. Y el renegar nos puede llevar ¿a qué? Yo no sigo más con ustedes, yo me largo de aquí, yo no, me llevo el balón. Me llevo las escrituras de la casa de oración. Esta casa es mía, yo la compré, yo la pagué. Cuidadito con la que nos regaló la imagen del divino. No puede pelear sin llevarse la imagen. Es de aquí y que quedó de aquí. Esas son las actitudes usuales ante los obstáculos. Pero también las actitudes ante el adversario. ¿Cuántas veces oímos las voces del adversario y le hacemos caso? Y nos desinflamos. Me dijo esto,
Y comienzo a llorar. O comienzo a creerle al adversario con sus rumores. Y me dejo apabullar. Sin darme cuenta que simplemente es un adverso. Que no tiene el estilo mío, que no tiene mi caminado. Y nos apabullan. Pero dejemos de lado de hablar de esa gente, porque ustedes son mis santos. ¿Y cuáles son las actitudes que deberíamos tener? Bueno, primero, permítanme, voy a leer lo que le pasaba a una santa amiga mía, porque los santos son amigos de nosotros. No solamente para pedirles, dejen de ser conchudos. Los santos son amigos, son compañeros, con discípulos en el caminar de la vida. Y esto escribía esa santa en el camino de su vida. Ella lo llama diálogo de Dios misericordioso con el alma que sufre. Es un diálogo. Oigan, un día estos hagan una cosa de estas, mira, para que no salgan ahí haciendo esas cosas raras, desbaratando tarimas como allí. Jesús, oh alma, te veo tan doliente. Veo que ni siquiera tienes fuerzas para hablar conmigo. Por eso te hablaré solo yo. Aunque tus sufrimientos fueran grandísimos, no pierdas la serenidad del espíritu ni te desanimes. Pero dime, niña mía, ¿quién se ha atrevido a herir tu corazón? Dímelo todo. Dímelo todo. Sé sincera al tratar conmigo. Descubre todas las heridas de tu corazón. Yo las curaré y tus sufrimientos se convertirán en la fuente de tu santificación. Esto que le está comenzando a decir Jesús a la santa nos hace recordar dos cosas. Una, en las tribulaciones Dios siempre tiene la iniciativa. En la tribulación, en la dificultad, en la situación adversa, Dios siempre tiene la iniciativa de acercarse para ver cómo estoy yo. Él está viendo. Es lo que le dijo el Señor a Moisés en la zarza ardiente. Éxodo 3. Yo he visto la esclavitud de mi pueblo. Yo he oído su clamor. Yo conozco su situación. Yo he venido para solucionar. Y yo te he enviado. Son 5 verbos geniales, donde Dios nos muestra que tiene la iniciativa. ¿Usted cree que está escondido, que se ha demorado? No, Él tiene la iniciativa, Él la tiene. Pero entonces está diciéndole ya algo a la santita que nos lo dijo en Juan 16:33. Juan 16:33 dice, pasarán por muchas dificultades, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Oye, ¿usted oye esa voz de Dios cuando está en la pataleta? Usted, señora, que está angustiada viendo que la nevera, ¿a qué le llaman nevera o refri? La nevera, el refri, está medio vacío y ya vienen los tragones. Usted dice, oye la voz de Jesús que dice, ánimo, mijita, tendrás tribulación, ese marido es medio... Pero yo he vencido al mundo, tú vas a vencer a tu marido. Usted se pone, ay, ¿qué va a pasar? Ya viene la fiera, esa bestia, y esos muchachos, y no sé nada para cocinar, es culpa de él. Ahí mismo se va usted a buscar para de sufrir, ¿cierto? O al chamán, no voy a decir el chamán reinoso, milagroso, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la actitud del creyente? Ella dice, y se parece a nosotros, el alma. Señor, mis sufrimientos son tan grandes y diversos y duran desde hace tiempo, tanto tiempo, que el desaliento ya empieza a apoderarse de mí. Nos parecemos, ¿cierto? Cansancio. Y entonces Jesús le responde, niña mía, no puedes desanimarte. Sé que confías en mí sin límites. Sé que conoces mi bondad y mi misericordia. Así pues, hablemos detalladamente de todo lo que pesa más sobre tu corazón. En la adversidad, hay otras dos cosas más que el Señor está enseñando a la santita. Una, ella se va a quejar. Es que esto lo tengo desde hace mucho tiempo. Esto es un problema. Y él te dice, sé que me conoces. Cuando en la adversidad vengan los problemas, usted
piense que usted sí conoce al Señor o no le conoce. Para poder ver eso de que me conoce, tienes que mantener una memoria de las cosas buenas que Él hace. Memoria de las cosas bonitas que ha hecho en ti en otros momentos, incluso tal vez peores. Tú conoces mi bondad. Y lo otro, lo dice tan bellamente. Hablemos pues, cuéntame. Ayer nos daba un testimonio muy lindo el hermano de la tarde, cuando hablaba de que también tomó conciencia, tenía que orar. Hablemos pues. Usted oye esa voz del Señor cuando usted está en la chiripiorca, que dice, hablemos pues, a ver, eche pues el cuento. Deje de quejarse tanto y hablemos, cuénteme lo que le está pasando. Calma, que no panda el cúnico, mi hijita. Y entonces, de nuevo, el alma. Tengo tantas cosas variadas que no sé de qué hablar primero ni cómo expresar todo esto. Nos parecemos. Sigo. Háblame simplemente, como se habla entre amigos. Pues bien, niña mía, ¿qué es lo que te detiene en el camino de la santidad? Háblame tranquilamente, como amigos. Y entonces ahí sí ella suelta el chorrero. La falta de salud me detiene en el camino. No puedo cumplir mis obligaciones, pues soy un sufrelotodo. Pienso en algunos de ustedes que se les monta todos los achaques, las sufrelotodos. Y no estoy hablando de achaques físicos, los emocionales. Cuando uno es líder, se puede convertir en un sufrelotodo. Porque como le caen todas las cosas encima, y es aprender a entender que está unido a la cruz de Cristo como líder. Y pongo en Él mis preocupaciones. ¿Qué nos enseña Pedro a los líderes sufrelotodos? Recuerden la carta de Pedro, cuando él dice, pongan en Él todas sus preocupaciones y Él las tomará y atenderá y responderá. Continúo con la niña, repito otra vez. La primera cosa que ella pone, la falta de salud me detiene en el camino de la santidad. No puedo cumplir con mis obligaciones. Se parece a nosotros. Pues soy un sufrelotodo. No puedo mortificarme ni hacer ayunos rigurosos como hacían los santos. Me estoy comparando con los santos. El grave problema muchas veces que nos frena en el camino de éxito en las cosas del Señor, en el camino a la otra orilla, es compararme con otro. No se compare con otro. Aquí los que son líderes ahora de zona, no se comparen con el anterior líder. No se comparen con el anterior coordinador. Y ni se dejen comparar. No se dejen comparar. Es lo más dañino. Y las voces comparativas son destructoras. Ella se comparaba. Y claro, si yo me comparo con un super santo, quedo fregado. Uno mira a los santos para animarse a seguir hacia adelante. Si él pudo, yo también. Voy a hacerlo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Con la acción del Espíritu Santo. Ese coordinador pudo. Yo también. Pero con la acción del Espíritu Santo y a mi estilo. Él era gordo, yo soy flaco. O él era flaco, yo soy gordo. Somos diferentes. Con mi estilo. Luego sigue la niña. Y al sufrimiento físico se me une el moral. Y de ello surgen muchas humillaciones. ¿Ves, Jesús? ¿Cómo se puede llegar a la otra orilla en tales condiciones? ¿Lo han pensado? ¿Cómo se puede llegar a la otra orilla si estoy yo tan desbaratado? Ya se me acabó el tiempo. Ya llegó la Santa Muerte. Entonces Jesús le dice, niña, realmente todo esto es sufrimiento, pero no hay otro camino para llegar a la otra orilla, fuera del Vía Crucis. Asuma la cruz. El problema carismático, lo decía Luis María Griñón de Montfort o Ligorio, no me acuerdo, lo decía, aunque él no hablaba de los carismáticos, pero yo sí hablo de los carismáticos. El problema carismático es que somos muy triunfalistas. Muy triunfalistas. Nos gustan las cosas de victoria en victoria y todas esas cosas, las cosas bonitas. Y entonces Jesús se queja de nosotros diciendo, yo tengo muchos amigos de mesa
pero no de cruz. Tengo muchos amigos de mesa, pero no de cruz, le decía el Señor a Alfonso María de Ligorio. Y ese es el problema carismático. Muchos amigos de fiesta, de diversión, de congresos, congreso adictos, pero de cruz, de compromiso, de identificación y responsabilidad. Pocones. Y entonces, entonces dice, yo mismo fui el primero en recorrerlo. Has de saber que este es el camino más corto y el más seguro, el camino de la tempestad. Y entonces ella dice, Señor, todavía insiste, es que esta muchacha está ahí. Yo creo que si yo hubiera sido Jesús, le dice, ay, está tapada pues. Y entonces ella le dice, Señor, otra vez una nueva barrera y dificultad en el camino de la santidad. A ver quiénes se identifican y alzan la mano cuando yo lea esto. Por ser fiel a ti, me persiguen y me hacen sufrir mucho. Ninguno, montón de hipócritas. ¿Cuántas de ustedes han dicho que en la casa no las comprenden y las rechazan y se burlan de ustedes? A ver. Y me alzaban la mano. Era que estaban dormidas, ¿cierto? Y entonces el Señor le responde, has de saber que el mundo te odia. Es el enemigo. El mundo te odia porque no eres de este mundo. Porque no eres de este mundo. Primero me persiguió a mí. Esta persecución es la señal de que sigues mis huellas con fidelidad. Entonces, tengo que parar ahí. Es muy largo ese diálogo de Jesús con el alma que sufre. Pero miren allí esa vivencia para nosotros. ¿Qué tenemos entonces de allí a aprender como actitudes del creyente frente a la tempestad, a la adversidad, al obstáculo, al opositor, al oponente, a todo eso? Digamos 4, porque de ahí vamos a pasar a lo que tenemos que hacer ahora. Una primera, voy a volver a leer esta muchacha. Óiganlo bien lo que dice esta muchacha. La oración. A través de la oración, el alma se arma para enfrentar cualquier batalla. En cualquier condición en que se encuentra un alma, debe orar. Oigan, en cualquier situación, en las buenas y en las malas, en las difíciles y en las suaves, en el éxito y en el fracaso. Y va a decir 4 tipos de personas que deben orar. Primero, tiene que rezar el alma pura y bella, porque de lo contrario perdería su belleza. O sea que si usted ya se siente santo y siente que suda agua bendita, ore más, mijito. Ore más, porque puede perder su belleza. Bueno, viendo algunos de estos monstruos, no creo que ya la perdieron hace rato, ¿cierto? 2, tiene que implorar el alma que tiende a la santidad, a la pureza, porque de lo contrario no la alcanzaría. El que va para la otra orilla tiene que orar. El que quiere ser santo tiene que orar. El que tiene que ser el mejor coordinador tiene que orar, porque entonces no lo puede hacer. 3, tiene que suplicar el alma recién convertida, porque de lo contrario caería nuevamente. Tiene que orar el alma pecadora, sumergida en los pecados, para poder levantarse. Y no hay alma que no tenga el deber de orar, porque toda gracia fluye por medio de la oración. Tenemos que orar todos. Y en la tempestad, orar todos. Quejándose, reclamando, sin echar culpas, reconociendo la limitación. Y entonces, al orar, tiene que pedir en ese sentido la luz del Espíritu para discernir. El Papa Francisco comenzó hace 2 miércoles una serie de catequesis bellísimas sobre el discernimiento, muy desde la línea de San Ignacio de Loyola. Ojalá puedan ustedes estar siguiendo esas catequesis. Y en la catequesis precisamente del miércoles pasado hablaba de algunos aspectos, pero me quedo con 2. El discernimiento es también una evaluación del camino hecho.
evaluar el camino que se ha hecho y analizar la situación. Eso es lo que tiene que saber hacer un dirigente, un papá, una mamá, un servidor, un sacerdote. Discernir en los momentos de crisis, incluso por lo menos por esas dos vivencias. Pero un tercer aspecto es una insistencia que le hizo el Señor a esta muchacha, pero que nos la enseñó Pedro de un modo muy lindo. Pedro, cuando Jesús le dice, rema mar adentro y echa las redes, dice, yo no he pescado nada. Estoy fracasado hoy. Tengo las redes apenas arreglando. Y allá me está esperando la suegra con el mercado. Yo me imagino, porque yo creo que Pedro le tenía más miedo a la suegra que a la esposa, ¿cierto? Y entonces, ¿qué le responde Pedro? Por lo que la palabra que tú dices, echaré las redes. Confiar. Las Petras que están aquí, o los Petros que están aquí. No Petro de mi presidente, sino los Pedros, ¿cierto? Y las Pedras que están aquí. Ante las dificultades, puede ser que usted vea fracasos, limitaciones, dificultades, adversidades, pero diga, Señor, tú me pusiste en esto y porque tú me lo dices, voy a seguir para adelante. Los burros no reversan. No le estoy diciendo burra, señora, ¿cierto? Pero trátese así, ¿cierto? Tanto. Y al confiar en la palabra, entonces, docilidad al Espíritu Santo. Pero recuerden que no tenemos docilidad al Espíritu Santo si somos muy Martas. Tenemos que tener docilidad al Espíritu Santo si somos bastante Marías. Combinar en el ejercicio Marta y María. Mamá, combinar en su ejercicio Marta y María. Papá, combinar en su ministerio de papá el Marta y el María. Porque cuando somos más martoles, los hijos sufren. Cuando somos más mariolas, los hijos sufren. Cuando equilibramos el Marta y María en nuestra vida espiritual, los hijos conocen que Dios es el grande y no un adversario. Porque un problema en la vida familiar es cuando los papás son muy Martas y viven en el templo o viven en la reno o viven en el movimiento. Entonces se sienten huérfanos por culpa de Dios. O cuando los papás son muy místicos, muy elevados, entonces los hijos también vuelven a echarle la culpa a Dios. Porque como uno tiende a culpabilizar. Pero cuando el papá es equilibrado o la mamá es equilibrada, entonces tenemos docilidad al Espíritu Santo y no afectamos a los demás. El Señor le dijo a Faustina, hablemos. Ya se dieron cuenta de quién estaba hablando yo, ¿cierto? De Santa Faustina. El Señor le dijo a Faustina, hablemos. Y vamos a llevar esto a oración. Música, suba aquí arriba y canten como gallos buenos en la madrugada. Sí,